Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí yo soy Juan Carlos Ariza, estamos aquí para explicar un poco sobre una práctica. En este caso yo voy a enfocarme en la práctica de Padlet, la actividad uno, para explicar un poco sobre la Edad Antigua en España o en la península ibérica, y también sobre la Historia Romana, que bueno, está enfocado dentro de la Edad Antigua también. Y vamos a explicar un poquito cómo hemos hecho el Padlet y más o menos cómo iría el temario. Por una parte tenemos aquí un mapa de la península ibérica, que le he puesto una serie de puntos, que estos puntos los quiero dividir en colores, para que sean más orientativos. Me hubiera gustado usar más colores, pero Padlet no me lo ha permitido, para poder dividir entre los diferentes pueblos, digamos, que estaban en la península ibérica durante un periodo de tiempo. A lo mejor podemos indicar que el periodo de tiempo es entre el siglo quinto o sexto antes de Cristo hasta, o incluso octavo, hasta ya primero o segundo siglo después de Cristo, más bien primero. Empezamos por las poblaciones íberas. He querido solo centrarme en las poblaciones íberas, y si os dais cuenta, yo aquí hay un gran vacío más o menos en la meseta norte, el norte, el Cantábrico, y, y todo esto por el hecho de que aquí habitaba, o se dice que habitaba, los celtíberos y los celtas. ¿Qué pasa? Que los últimos estudios están indicando de que probablemente no tengan tanta sangre celta, o incluso que sean de otro tipo de cultura, que no tengan tanta que ver con los celtíberos. Y al no querer meterme ahí, no querer mancharme mucho las manos, he decidido hablar de los pueblos que realmente sí sabemos qué cultura tenían, o los íberos en este caso, o los protoíberos, porque no tienen, pues, porque es exactamente íberos, pero bueno, tienen unas raíces culturales bastante parecidas en todas las partes del sur y sureste de la península. Por una parte, he querido dividir los íberos en el color verde, y lo he dividido, bueno, si empezamos de izquierda a derecha, en algunas tribus con alguna relevancia histórica, o al menos que yo aprecio que pueden ser destacados. En los otros puntos he escogido ciudades fundadas por territorios colonizadores, pero en cambio para los pueblos íberos he querido coger regiones geográficas más bien, para que más o menos se entienda que son diferentes grupos tribales que a lo mejor que no tienen un estado conjunto, y que puede haber diferentes tipos de íberos dentro de la rama de los íberos. Por ejemplo, los lusitanos, que son una tribu protoíbera o íbera, dependiendo de lo que diga, pues, de los diferentes historiadores. Y nada, simplemente los lusitanos, pues quiero destacar lógicamente a Viriato, y lo que he hecho alguna pregunta, como por ejemplo, quién fue el personaje importante de los lusitanos, no creo tampoco. Luego por otra parte tenemos aquí a los turdetanos, que vivían en el Valle Medio del Guadalquivir, bueno, en el Valle Medio y en el valle en total del Guadalquivir, digamos. Que bueno, como ya sabrán, es la región más poblada de España, el Valle del Guadalquivir, durante toda la historia prácticamente, hasta la Revolución Industrial. Y por lo tanto, claro, era una zona muy rica, muy fértil, que esto permitía que hubiera más comercio que en el resto de la península ibérica. Y por lo tanto, los textos romanos se dice que era la zona más civilizada de la península ibérica. Lógicamente, al tener más comercio, el comercio suele ser, bueno, no, el comercio es civilizatorio, no suele ser, ¿no? Por otra parte tenemos aquí a los sedetanos, que también son un grupo íbero que se centraba sobre todo en la provincia de Valencia, y que se considera que es el estado, o la ciudad-estado más poderosa de todos los íberos que hemos encontrado, al menos según la arqueología y tal, porque se ve que abarcaban un territorio bastante más extenso que la mayoría de los poblados íberos, que a lo mejor solo controlaban lo que viene siendo la periferia de su poblado. En cambio, los edatanos sí controlaban espacios de terreno mucho más amplios, con otras fortificaciones y otras ciudades que se ve que le rendían pleitesía, íberas también. Y por último, he querido sacar a los vascones, que es bastante interesante. Bueno, no sé si son íberos, protoíberos. Aquí en la imagen, por ejemplo, los ponen como al lado de los íberos. Los vascones se encontraban en el área occidental de Aragón y parte de Navarra. Bueno, la gran mayoría de Navarra, un poco también de la zona de La Rioja. Y estaban ahí, y se consideran que, hombre, sobre todo por el idioma vasco, que ahora se considera que es una descendencia del íbero y tal. Y aparte, pues eso, se tiene ahí un poco, está en el aire, igual que a lo mejor los lusitanos, que son íberos, protoíberos, pero igualmente mantienen con algunas culturas, al menos lo que se ha encontrado en la arqueología,
bastante relación con los íberos, así que lo he metido también aquí y eso es sobre todo para eso. He querido dividirlo en cuatro zonas geográficas muy diferentes dentro de la península ibérica para que se pueda identificar de que si existía una cultura íbera, una cultura parecida, pero que lógicamente tenía sus diferencias y que no eran un estado propio ni eran una región, digamos, unificada, sino que eran una serie de poblados que vivían cada uno independientemente del otro y que tenían sus similitudes, pero también sus diferencias. Por eso quería hacerlo así para poderlo, que lo puedas apreciar alguien con la vista, desde, nada más que con el mapa, que vea cuatro puntos diferentes y que cuando abra los puntos y lea que son como pueblos diferentes, pueda entenderlo mejor. Por otra parte, luego he querido hablar de las ciudades fundadas por los pueblos colonizadores. Aquí ya me centro más en las ciudades y he querido dividirlo, es decir, bueno, algunas ciudades que considero importantes, también quiero dividirlo con los colores y por ejemplo, aquí a la derecha, en la zona de Gerona, tenemos el azul usado para los griegos. Los griegos generalmente estuvieron por la zona norte de Venecia, por la zona de actual Gerona, y, y luego también comerciaron con el resto de la península ibérica, aunque sus dos poblaciones más importantes están muy cerquita una a la otra, que son Emporión y Rhodes, o la actual Roses. Para también luego he querido hablar de los fenicios, que lo he puesto con un color púrpura, y he querido destacar tres ciudades, aunque los fenicios verá que tenían muchas más ciudades, pero tres ciudades las más, creo, considero las más importantes, y aquí he destacado como son Ibiza, Málaga y Cádiz, que Cádiz la considero tan importante al ser posiblemente la ciudad más antigua de Europa, que le he puesto un vídeo y todo, un vídeo muy interesante, muy interactivo, en el que van a poder disfrutarse mucho, se va a poder interpretar mucho mejor con las explicaciones y sobre todo con algunas imágenes, para que se pueda ver cómo era Cádiz en ese momento y cómo era el centro de comercial, digamos, de todo lo que viene siendo la edad antigua ibérica y prerromana sobre todo, ¿no? Y como era una ciudad muy importante. Y lo mismo, he seguido haciendo preguntas, como que otras ciudades fundaron los fenicios en Iberia, cuál es la ciudad más antigua de Europa, si son preguntas bastante sencillas. Y ya por último, en la etapa colonizadora, encontramos a los cartagineses, que le he puesto con un color anaranjado, eh, que a los cartagineses, aunque se piense que estuvieron mucho tiempo en la península, o al menos sí me da a mí la sensación cuando veo algún tipo de documentación o cuando leo algún tipo de libro orientativo, o incluso los libros de clase, de que como que estuvieron los cartagineses y no estuvieron mucho tiempo realmente, solo estuvieron 30 años, digamos 30 años de facto, ¿no? Como ciudades, cosas, teniendo ciudades y controlando ciudades realmente, como fue, bueno, que fundaron Cartagena, fue prácticamente de las pocas ciudades que fundaron, ya que el resto de ciudades la asimilaron de los fenicios, es decir, los cartagineses están como al descender de los fenicios, también controlaron por asociación tanto Ibiza como Málaga, Cádiz y otras ciudades por dentro de la zona de Andalucía, e incluso hasta la línea más o menos del Niño Júcar, aunque luego y tuvieron también introducción en toda la península ibérica para más bien aliarse y controlar por estados clientelares, pero los cartagineses, lo dicho, no son tan fundadores de ciudades, te fundan algunas, pero generalmente ya asimilan las que ya había. Y por último, tenemos a los romanos, que lo quiero dividir en otra parte para ya contar cómo, dentro de la división de Hispania romana, lo he puesto en rojo a los romanos, y aquí he querido enfocarlo un poco diferente. Una vez ya que he hablado de los pueblos colonizadores, se podría hablar un poco de cómo unos van solapados a otros, es decir, los cartagineses se alinean con las ciudades semi-independientes o independientes fenicias, que se convierten, digamos, forma dentro del territorio cartaginés, y luego, como las ciudades griegas, se van a ir aliando con los romanos y se van a ir integrando en el Estado romano, ¿no? Y una vez que eso, y tras las guerras púnicas, que también se contaría, los romanos van a empezar a tomar la península ibérica sin ninguna resistencia, al menos ninguna resistencia externa. Sí con resistencia interna, como si en este caso los íberos, luego los celtíberos, los celtas, túbulos, cántabros. Y luego yo se lo quería explicar para que se pueda entender un poco mejor la Hispania romana. He sacado solo las tres grandes ciudades y capitales de los tres territorios que se dividió el Imperio Romano en principio, es decir,
El Imperio Romano ya se había dividido antes, cuando ya empezó la conquista, tras la Segunda Guerra Púnica, en Hispania Exterior y en Hispania Ulterior, pero no he querido tampoco entrevesar mucho, así que digo, voy a dividirlo en en las tres regiones más relevantes y más importantes del Alto Imperio Romano, que en este caso son la Lusitania, y he cogido aquí a Mérida, Emerita Augusta, explico un poco y pongo una foto para que se pueda interpretar más o menos cómo era la región que controlaba. Por otra parte, he cogido a Córdoba y he puesto la Bética, para que también se pueda interpretar una imagen de la Bética, para que se pueda entender mejor cómo ha sido, cómo era la división del Imperio Romano. Y por último, la Tarraconensis con su división, que ya vemos aquí, que es la mayoría, la gran parte de la península ibérica. Se dividió también, claro, al ser una zona menos, más densa, o sea, menos poblada, también podían controlarse en territorios más grandes, que a lo mejor pues, si tuviera más población. La Bética, por ejemplo, era más pequeña, pero claro, era la más poblada y la más romanizada, eso también es importante explicar. He seguido haciendo alguna pregunta, ustedes preguntan muy sencilla, y nada, simplemente entiendo que con este mapa, sí, a grandes rasgos, se puede explicar pues unos 1000 años de historia de la edad antigua en la península ibérica y podemos conocer desde los pueblos, en este caso los íberos, algún pueblo nativo, hasta todas las culturas que pasaron por la península ibérica en estos siglos tan, como se dice su propio nombre, el periodo tan antiguos, tan anteriores y tan lejanos a nuestra era, pero bien documentado, tanto en la arqueología como en la escritura, para poder diferenciar las diferentes lugares y poder destacar algunas ciudades que seguro que algunas llega a conocer a nuestros alumnos y poder entender que las ciudades en España, en este caso, tienen una gran antigüedad la mayoría y que tienen todas una larga historia y que no todos tenemos lo mismo, porque luego también así me gusta destacar que no es lo mismo a lo mejor, y aunque nosotros leamos en el temario que llegaron los griegos, los fenicios, los cartagineses y los romanos, que se entienda que en algunos lugares, como puede ser por ejemplo en Gerona, si están estudiándolo, a lo mejor los fenicios no llegaron tanto, o los cartagineses ni siquiera aparecieron por allí, pero en cambio se tuvieron los griegos, y en cambio, pues, la región de, por ejemplo, Andalucía, a lo mejor los griegos tuvieron menos presencia, pero sí tuvieron presencia los fenicios y los cartagineses. Pues nada, hasta aquí he llegado la explicación y muchas gracias por haberme atendido y que tengan un buen día.